En esta revisión analizamos un boletín informativo que compila desde el clima y tránsito de emisiones hasta noticias deportivas nacionales e internacionales del jueves 12 de marzo de 2026. Y para entrar directo al material, la definición de la audiencia objetivo presenta una tensión evidente al mezclar datos hiperlocales de utilidad inmediata con eventos geopolíticos de gran escala sin un filtro editorial que los unifique. Totalmente de acuerdo. Vemos esta fricción, digamos, desde las primeras páginas. Sí, es súper notorio. O sea, el documento te detalla el horario exacto del quirófano móvil de Limusa en el barrio Itaembé Guazú y los turnos de recolección de neumáticos en Itaembé Mini. Ajá, información súper de servicio. Exacto. Pero en la misma pantalla y con la misma jerarquía visual, te encuentras con la crisis en el estrecho de Hormuz. O la reactivación del tren de pasajeros entre Beijing y Pyongyang ahí pegadito. Tal cual. Esta mezcla genera una disonancia cognitiva profunda y termina diluyendo la identidad de la publicación por completo. Claro, aunque, a ver, detengámonos ahí un momento, porque uno podría argumentar que ese eclectismo es precisamente el encanto de un boletín local, ¿no? Ujú. Entiendo tu punto. Funciona un poco como la plaza pública del pueblo. Te enteras de qué farmacia está de turno y al mismo tiempo alguien comenta las noticias del mundo. Sí, sí. Entonces, si separamos agresivamente el cronograma del ANSES de la política internacional, ¿no corremos el riesgo de perder esa cercanía, ese sabor a comunidad que los lectores locales suelen buscar? Es una buena pregunta, pero el problema no es la presencia de ambos tipos de información. El problema real es la falta de jerarquía. A ver, explícame eso. O sea, la plaza pública funciona porque sabes a quién escuchar y en qué momento, digamos. En un texto escrito, el cerebro del lector opera de manera muy diferente según lo que esté buscando en ese instante. Claro, la intención de lectura cambia. Exactamente. La persona que abre el boletín para saber qué terminación de DNI cobra hoy su jubilación, o si la Ruta Nacional 12 está cortada a la altura de Puerto Rico por la manifestación docente. Que es una urgencia, claro. Claro, entra con un estado de atención transaccional. Su cerebro está en modo escaneo rápido, busca un dato utilitario para operar en su día inmediato. Y ese modo de escaneo choca contra la pared cuando la siguiente línea te exige procesar, no sé, las exigencias del presidente iraní Masoud Pezeshkian para terminar un conflicto bélico. Exacto. Requerir que el cerebro pase de una lectura utilitaria a una lectura analítica en milisegundos agota al lector. Te drena la energía. Totalmente. Al intentar abarcar absolutamente todo, con el mismo peso visual y estructural, el documento corre el riesgo de no satisfacer plenamente ni al lector que busca servicios locales urgentes, ni al consumidor de noticias globales profundas. O sea, terminas alienando a ambos grupos porque ninguno encuentra su ritmo, digamos. Tal cual. Pensándolo visualmente, es como una navaja suiza. Es fascinante tener 50 herramientas desplegables en el bolsillo, pero si tienes una emergencia y necesitas cortar una soga rápido... Uy, sí, tener que sortear el sacacorchos. Exacto, el sacacorchos, la lima y las tijeras te entorpecen. Tanta variedad sin un orden intuitivo paraliza al usuario. Muy buena analogía. Y para organizar esas herramientas, la sugerencia es establecer una jerarquía de información rígida basada en un perfil de lector específico. Ajá. Hay que separar drásticamente lo que es la utilidad diaria del contexto periodístico. Necesitamos fronteras visuales y estructurales claras. Traduciendo esto al diseño diario del boletín, me imagino que no implica borrar información, sino reubicarla estratégicamente. Exactamente. Vamos a los ejemplos concretos. La estructura más efectiva aquí sería crear una sección encapsulada, justo al inicio del boletín, con un nombre súper claro como Tu día en Misiones. Me gusta ese título. Sí, y este bloque debe contener exclusivamente la información operativa. El clima de Iguazú, los cortes de ruta como la advertencia de la protesta en Puerto Rico o las demoras en la travesía urbana de Posadas y el calendario de pagos. Todo bien concentrado ahí. Claro, todo lo demás que sea estrictamente utilitario, como el operativo de Ahora Gas en Azara, se delega a barras laterales, cajas de texto sombreadas o viñetas muy rápidas al margen.
Claro, y al encapsular esa burocracia en un bloque visualmente distinto al principio, liberas el resto del documento. Exacto, le quitas peso. El cuerpo principal del texto ya no tiene que cargar con el peso de los trámites municipales y permita que el desarrollo de las noticias de impacto nacional e internacional respire con el formato que realmente requieren. Y lo más importante, prepara el cerebro del lector. Una vez que pasó la sección de tu día, sabe que ahora comienza la lectura profunda. Ya resolvió su logística diaria. Exacto, ya sabe qué ruta tomar y ahora puede sentarse a entender el mundo. Y esto me parece clave porque cuando no tienes claro quién es tu audiencia y qué busca en cada momento, terminas lanzando toda la información contra la pared a ver qué pega. Tal cual. Y la primera víctima de ese enfoque es el estado emocional del lector, porque se ve arrastrado violentamente de un tema a otro. Y esto nos lleva al siguiente eje de análisis. La arquitectura de la información genera transiciones temáticas y tonales abruptas que interrumpen el ritmo natural de lectura. Es que es un efecto secundario directo de la falta de jerarquía que acabamos de discutir, digamos. Cuando repasamos el texto tal como está diagramado hoy, notas una ausencia total de tejido conectivo. Nada de nada. No hay pausas, no hay amortiguadores. Fero. Leer este tramo del documento es como ir de copiloto con alguien que cambia de estación de radio cada 5 segundos. Pasamos de la música clásica al heavy metal sin previo aviso. Sí, literal. Por ejemplo, fíjate que el texto arranca con una cita literaria muy poética de Mark Twain. Para Adán, el paraíso era donde estaba Eva. Ajá. Inmediatamente, la línea que sigue nos lanza de cabeza al árido calendario de pagos de jubilados y asignaciones familiares. Es un choque. Totalmente. Y más adelante saltamos de los resultados de fútbol, donde Boca y San Lorenzo empatan, y la siguiente viñeta nos detalla el grave atentado contra un carabinero en Chile. Y claro, cuando cambias de estación a esa velocidad, el oyente simplemente apaga la radio. Esa es la debilidad central aquí. Te agota. Pasar de la trivialidad, la literatura o el entretenimiento directamente a tragedias humanas brutales. Como la noticia del misil que impactó en la escuela de niñas en Minaf, por ejemplo. Exacto. Hacer eso sin una pausa devalúa por completo el peso de las noticias serias. El cerebro del lector no tiene tiempo material para recalibrar su empatía. Todo se vuelve una masa plana de datos. Claro. Si presento un empate a 0 de Argentinos Juniors con la misma viñeta, la misma tipografía y en la misma lista consecutiva que las condenas a cadena perpetua por el atentado en Crocus City Hall, estoy nivelando hacia abajo. Definitivamente. Pero aquí me surge una duda sobre la implementación. Para solucionar esto, la respuesta es simplemente agrupar todo por negatividad. O sea, ponemos todas las tragedias juntas al final del documento para no arruinarle el desayuno al lector. No, para nada. No se trata de esconder las noticias difíciles, ni de ordenarlas de la más feliz a la más triste, porque eso destruiría el criterio periodístico de relevancia. Claro, no tendría sentido. La sugerencia es implementar colchones temáticos, digamos, agrupar las secciones según su peso emocional y su relevancia argumentativa, utilizando el diseño y el texto para guiar el estado de ánimo del lector. Entiendo. Es como construir rampas de acceso y salida para los diferentes niveles de intensidad informativa. Correcto. Si volvemos a los ejemplos concretos del material de hoy, esa frase del día de Mark Twain está completamente fuera de lugar como antesala de un cronograma de ANSES. Sí, es rarísimo. La sugerencia es mover esa píldora cultural hacia el final del boletín, agrupándola con otros elementos de cierre. De esa manera, funciona como una reflexión final que ayuda al lector a aterrizar después de haber consumido la actualidad dura. Es un respiro lógico, claro. Exacto. ¿Y cómo manejamos la transición entre deportes y política internacional, que ahora mismo es solo una lista numerada interminable? Bueno, hay que romper esa lista. En lugar de tener viñetas del 47 al 62 que mezclan goles con misiles, se deben utilizar subtítulos editoriales que actúen como puentes. Marcadores visuales. Sí, un título breve acompañado de una introducción de 1 o 2 líneas hace una diferencia enorme. Podría ser algo como panorama global, tensiones en Medio Oriente y cambios de mando en la región. Ah, claro.
Ese pequeño bloque de texto le avisa al cerebro que dejamos atrás la liga de fútbol y entramos en un terreno de consecuencias graves. Prepara psicológicamente al lector para el cambio de registro. Ese uso de colchones temáticos y subtítulos reflexivos limpia la estructura maravillosamente. Pero a ver, una vez que logramos que el lector llegue a esa sección de panorama global con la disposición mental adecuada, nos enfrentamos a un problema aún mayor. ¿Cuál? Lograr que se quede leyendo. Y aquí entra la tercera crítica. La presentación de los sucesos nacionales e internacionales carece de un anclaje que traduzca cómo estos eventos impactan directamente en la realidad cotidiana del lector. Uy, sí. Este es probablemente el desafío más común en los boletines regionales. Totalmente. Porque el material nos pone sobre la mesa datos que, vistos de forma aislada, son objetivamente fascinantes, ¿no? Nos cuenta que la escalada de tensiones en el estrecho de Hormuz paralizó el 20% del tránsito mundial de petróleo. Que es un montón. Es muchísimo. O nos entrega estadísticas demoledoras de ONU Mujeres revelando que solo 1 de cada 7 países en el mundo está presidido por una mujer. Son datos muy potentes. Son potentes, pero flotan en el vacío. Tienes la cumbre en Chile, donde asume José Kast con más de 1,150 invitados. Tienes las condenas en Rusia. Todo está redactado de manera muy prolija, pero se siente como leer una enciclopedia. Claro. O sea, informan rigurosamente el qué ocurrió, pero dejan un abismo enorme respecto al por qué. Y esa es la debilidad crítica. Exponer hechos desnudos deja todo el trabajo pesado de contextualización en manos del lector. Te dan la pieza del rompecabezas, pero no te dicen dónde va. Exacto. Si el boletín omite explicar por qué un evento a 10.000 kilómetros de distancia debería importarle a un ciudadano en Misiones hoy, pierde su principal propuesta de valor. Claro, para eso me voy a Twitter. Tal cual. Si el lector solo quisiera un teletipo con cables de noticias crudos, se suscribiría a una agencia internacional. Al leer un boletín curado, confía en que el editor le traduzca el mundo a su propio idioma y contexto. Pero seamos realistas sobre lo que implica esa traducción diaria, ¿no? Encontrar un ángulo local, una conexión directa para cada pieza de noticias internacionales o nacionales, suena a un trabajo de investigación monumental. Parece, sí. O sea, ¿cómo hace el editor de un boletín diario que compite contra el reloj para anclar esta geopolítica sin tener que escribir un ensayo académico de 3 páginas para cada noticia? Es una excelente observación. Y la respuesta está en la economía de palabras. No se necesita un ensayo, digamos. La sugerencia es aplicar una lente de impacto sistematizada al redactar las noticias externas. A ver, explícame eso de la lente de impacto. La regla debe ser: cada noticia internacional o nacional debe contener una sola oración, un gancho específico que conecta el evento macro con la microeconomía, la política local o la vida cotidiana del lector. Una sola oración que responda al famoso «¿y a mí qué me importa esto?». Exacto. Tomemos la noticia del estrecho de Hormuz y el petróleo. En la versión actual, el párrafo termina simplemente con la cifra del 20% de tránsito paralizado. Sí, te deja el dato frío. Claro. Para aplicar la lente de impacto, el redactor solo necesita agregar una línea analítica al final. Algo como: este bloqueo logístico ejerce una presión inmediata sobre el precio internacional del barril, lo que en las próximas semanas podría traducirse en nuevos aumentos en los surtidores de combustibles en nuestra región. ¡Wow! Eso cambia por completo la experiencia de lectura. ¿Viste? Pasas de una lección lejana de geografía comercial a una alerta roja sobre el bolsillo del lector. Ya no es un problema de Medio Oriente, es un problema de, ¿cuánto me va a costar llenar el tanque del auto la semana que viene? Exactamente. El mismo principio se aplica a la política internacional. En la cobertura de la asunción de José Kast en Chile, el texto actual se limita a hacer relaciones públicas, digamos. Sí, listan los presidentes que asistieron y menciona la ausencia de Lula da Silva, si mal no recuerdo. Son datos correctos, pero vacíos de impacto. En lugar de quedarse en la crónica social de la política, hay que enmarcar el hecho. Claro, ¿qué significa el dominio legislativo que acaba de consolidar la derecha chilena para nosotros? Exacto. Se debe agregar una línea que destaque cómo esto podría reconfigurar los acuerdos comerciales bilaterales, la exportación de productos regionales o el tránsito fronterizo que afecta directamente a la economía argentina.
Claro, darle carnadura. Y asumo que esta mecánica de la lente de impacto es igual de urgente para las noticias nacionales que suceden fuera del territorio provincial, como el conflicto gremial que menciona el material. Totalmente. El texto detalla un paro total de ATN en los aeropuertos a partir del 18 de marzo. Tal como está escrito, es un dato genérico de la Agenda Sindical de Buenos Aires. El lector de Misiones lo mira y pasa de largo. Claro, pero si aplicas la lente de impacto, debes especificar qué significa eso operativamente. Claro, no basta con decir hay paro, tienes que decir esta medida paralizará los 2 vuelos matutinos de Posadas a Aeroparque y afectará las conexiones directas desde Iguazú, obligando a reprogramar viajes de negocios y turismo regional previstos para esa semana. Exacto. Al hacer esa pequeña adición, conviertes un dato lejano en una herramienta de supervivencia y planificación vital para tu audiencia. Esa es la verdadera curaduría, digamos. Me encanta. No es solo seleccionar qué noticias incluir, sino encontrar el hilo invisible que une esa noticia con el lector que está tomando un café en su casa. Excelente. Bueno, recapitulando los ejes de esta revisión, hemos abordado 3 áreas fundamentales que se entrelazan para elevar sustancialmente el impacto de este boletín. Así es. Primero, la necesidad imperiosa de definir el foco y resolver la disonancia cognitiva que genera mezclar el servicio hiperlocal con la geopolítica en un mismo plano visual. Segundo, cómo esa falta de jerarquía provoca un latigazo emocional en el flujo de lectura, evidenciando la falta de amortiguadores o colchones temáticos. Ese fue un punto clave. Y tercero, una vez ordenado el material, la obligación editorial de anclar los sucesos globales y nacionales al contexto del lector mediante una lente de impacto clara y directa. Y la hoja de ruta para implementar estas mejoras es muy directa. A ver, repasémosla. Comienza por reestructurar la apertura, creando la sección Tu Día para encapsular la utilidad burocrática e hiperlocal. Luego, utiliza subtítulos editoriales y transiciones pensadas para agrupar las noticias según su peso emocional, evitando saltar de la tragedia al entretenimiento en una sola viñeta. Totalmente. Y finalmente, adopta el hábito de agregar esa oración de conexión vital a cada noticia externa. Si vas a informar sobre el Estrecho de Hormuz o el Congreso en Chile, asegúrate siempre de explicarle al lector cómo ese evento terminará tocando su puerta o su bolsillo. Clarísimo. Invitamos a quien nos envió este material a que procese estas estrategias, rediseñe su próxima edición aplicando estos puentes estructurales y la lente de impacto y vuelva a compartir su trabajo con nosotros para un futuro análisis. Hasta la próxima revisión.